Bueno, vamos a hablar un poco de la justicia, esta reforma judicial que anunció el presidente Alberto Fernández. Y voy a empezar con dos frases que no son mías. La justicia lenta no es justicia, la justicia tardía es la máxima injusticia. Y hay otra frase que es muy antigua también, que la acuñaron varios periodistas, que dice: cuando la política o la política partidaria ingresa por la puerta de tribunales, la justicia se escapa por la ventana. Ahora también hay que tener en claro ¿qué es la justicia? Y discutir a fondo la justicia en la Argentina. Y es un reclamo de la Argentina desde hace muchísimos años. Cuando uno empieza a ver que se ponen en tela de juicio, empiezan a estigmatizar los nombres, el consejo de abogados que va a recomendar la reforma judicial, y uno, Carlos Beraldi, Hilda Koga, María del Carmen Battiani, Claudia Sbar, León Arlanian, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreira, empiezan a ligarlos, ¿no? A Zaffaroni por un lado, que defendieron a uno, a CFK, al otro, empiezan a politizar o partidizar el tema. Y si no, miren cómo se partidizan y se politizan mal. Justicia y política. El gobierno armó la comisión para ampliar la Corte como quiere Cristina. Está integrada por 11 juristas y abogados de todo el país. Arlanian y Beraldi defienden a exfuncionarios. Hay un colaborador de Zaffaroni y un juez de justicia legítima. Voy a parar acá. León Arlanian. ¿Por qué no destacan que Arlanian fue semana de por medio presidente del tribunal que condenó en el año 84 a Videla, Macera, Agosti, Lambruschini, Viola, a la peor dictadura que tuvo la República Argentina? ¿No vale eso? ¿Por qué no destacan el nivel de jurista que es Carlos Beraldi? ¿Por qué no destacan que no hablan de Hilda Kogan? Porque no conviene. Que es presidenta de un tribunal. ¿Por qué no hablan de María del Carmen Battiani? ¿Por qué? Porque es presidenta de un tribunal. Son mujeres que han llegado a ser presidentas. Y aquellos que hablan de politización, vamos a apelar a la historia y les pido que googleen. Vamos a la política de Aristóteles. ¿Qué es el son politikon? Todo acto público, dice Aristóteles, es político. Por eso el hombre es un animal político. Esto es el son politikon. Es decir, todo lo que hacemos en nuestra vida común pública es política. ¿Y de dónde, desde cuándo está mal que un juez o un miembro de la Corte o de cualquier tribunal tenga una ideología política? ¿En qué va a afectar en la hora de impartir justicia? Si hay un código en la Argentina, el Código Penal no piensa en el dólar, ni es de derecha, ni es de izquierda, es del código, de la aplicación de la ley. Es lo que vale. Vamos a lo mismo entonces. Una justicia que llega tarde es la máxima injusticia. ¿Cómo puede haber casos en la Argentina que demoren en la Corte, duerman en la Corte 20 años, 25 años, 8 años? Y tenemos la de siempre, Elisa Carrió, habla de impugnación ética, ¿no? Elisa Carrió contra 2 de los juristas del Comité de Asesores de Alberto Fernández, ganaron millones defendiendo corruptos. La referente Coalición Cívica lanzó duras críticas a los abogados León Arlanian y Carlos Beraldi, actual defensor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo les pregunto también, ¿a quién defienden los abogados penalistas? ¿A quién defienden? ¿Cómo se ejerce el derecho penal? Y ahí vamos a un dato que es muy importante, que tiene que ver con la Constitución Nacional, el artículo 18, que dice: todos tenemos derecho a defendernos en un juicio. Y habla de la carga de la prueba. Vos sos inocente hasta que se demuestra lo contrario. Esta señora, Elisa Carrió, fue una gran defensora de la teoría Irursum sobre el poder residual y una gran armadora de carpetas con anuencias de medios de comunicación, fiscales, algunos fiscales, jueces, periodistas, la AFI, la FIP, la UIF. Si no, pregúntenle, por ejemplo, a Ricardo Echegaray cómo mancillaron su nombre, lo estigmatizaron, pero nunca contaron que fue absuelto. Pregúntenle también, por ejemplo, a Cristóbal López. Nunca contaron el fallo de la Corte Suprema, del Tribunal, digamos, los contadores de la Corte Suprema, los peritos de la Corte Suprema de Justicia, nunca lo contaron. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque la idea, ¿cuál es? Es mancillar los nombres primero, el honor de las personas, porque es mancillarlos, estigmatizarlos, para después decir: ¿vieron? Yo les dije. Y después hablan de los miembros de la Corte. En ningún momento se habló de modificar la cantidad de miembros de la Corte. Y de última, mira, me tomé el trabajo de googlear.
Por ejemplo, la Corte de Estados Unidos tiene un presidente y 8 jueces asociados. La de Uruguay tiene 5. La de Chile tiene 21 ministros. La de Holanda tiene 15 miembros. La de Inglaterra, Gales, tiene presidente, vicepresidente y 10 jueces. ¿Dónde está el problema? Que se aceleren los casos, porque la Corte Suprema de Justicia en la Argentina lo que hace es retardar la justicia. Y cuando vos retardás la justicia, ¿qué cometés? La máxima injusticia. Y aquellos que hablan de que la justicia está en juego de los últimos 4 años o durante el gobierno que comenzó en el 2003, yo les voy a recordar el caso María Soledad Morales 1989-1990, el caso Carrasco 1994, el caso Cabezas 1997 y el caso Jimena Hernández 1987, Nair Mustafa 1988. Les recuerdo casos donde la justicia actuó tarde, absolutamente tarde. Y hoy, por ejemplo, Jimena Hernández es un crimen impune. Es un crimen impune. ¿Por qué no se investigó, por ejemplo, las segundas partes de encubrimiento en casos resonantes? Como por ejemplo el más resonante de la Argentina que terminó con la colimba, el caso Carrasco. En el caso Carrasco un general que dijo 3 horas antes que aparezca un cadáver, el cadáver de Carrasco, a una colega de Neuquén, le dijo, tengo que cortar la nota, le dijo porque apareció un cuerpo. 3 horas antes, en un cuartel. Eso nunca se investigó. Entonces, la justicia tiene deudas con los argentinos desde hace décadas. Ahora, cuando uno empieza a pensar que hay que reformar la justicia, todos sabemos que hay que reformarla. Ahora, si vamos a criticar los nombres y empezar a estigmatizarnos, veamos la historia completa, porque no hay peor mentira que la verdad a medias.